padre por ejemplo. ¿Haces la foto donde me enseñó? Yo creo que era una Oye, ¿qué estamos haciendo? Queremos un cuadro. Yo también quiero uno. Ahorita lo voy a vender vendiendo. De la que sea. Ándale. ¿En cuánto me lo vas a vender? En 500. Va que va. Te lo voy a pagar a de 50 centavos. Claro. Y negro. Nomás porque no tengo monedas más chiquitas. Bueno, vamos a hablar de las articulaciones. Bájenle al volumen, por favor, déjenme le bajo acá para que no se pierda tanto el color. Las articulaciones en el tórax realmente son articulaciones muy sencillas. ¿Por qué? Pues no es así como que grande la información de las superficies articulares. Y son articulaciones que en realidad son fibrosas en su mayoría, una que otra sinovial, pero es sinovial plana. Y se clasifican de acuerdo a las partes que unen. Entonces tenemos articulaciones esternales, que son las que unen las tres partes del esternón. Manubrio al cuerpo se llama manubrio esternal, y cuerpo a apéndice sifoide se llama sifoesternal. Ambas son cartilaginosas, pero la manubrio esternal es cartilaginosa primaria y la sifoesternal es cartilaginosa secundaria. ¿Okay? Y las sincondrosis que unen a las esternebras del cuerpo, pero pues esa, como son fusiones embrionarias, esa no la describimos. ¿Sí? Luego están las que unen las costillas a las vértebras, se llaman costovertebrales. Y estas articulaciones costovertebrales son dos. De la cabeza de la costilla al cuerpo de la vértebra se llama costo vertebral de la cabeza y es sinovial plano. Del tubérculo de la costilla a la apófisis transversa de la vértebra se llama costo transversa y también es sinovial plano. ¿Okay? Las esternocostales es la unión del esternón al cartílago de la costilla y son sinovial plano. Las costocondrales es la unión del cartílago de la costilla con la costilla y estas son cartilaginosas primarias. Y las intercondrales es la unión de las costillas falsas a la séptima, que es verdadera, del cartílago más bien, de las costillas falsas al cartílago de la séptima costilla. ¿Ok? Doctora, ¿esto todavía es de segundo parcial o ya es el tercero? Hija, pues sí. Es que no. Todo tórax es de segundo. De segundo. Igual que lo que nos faltó de neuro. Pues nada más encéfalo, ¿no? Sí, pues nomás fue encéfalo, encéfalo no, cerebro. Diencéfalo y hemisferios, más todo tórax. ¿Sí? ¿Hasta dónde llegó el doctor al segundo parcial? Todo tórax. Casos clínicos del tórax. ¿Y cuándo está programado? ¿Cuándo es el Estamos viendo cuándo programarlo por lo que lo desplazamos y los temas que vamos atrás, que por cierto tenemos que darle velocidad porque vamos muy atrás. Okay. Se me hace que voy a tener que citarlos en línea. O videos, o yo no sé, pero tenemos que avanzar. Y con el doctor Rosales que ya va a iniciar digestivo y yo, ¡ah! ¿Cómo es posible? Entonces, eso sí es algo que me achuta. Las articulaciones externales. Esta, si ven la línea grisecita aquí, apenas perceptible. Sí. Esta es la articulación manubrio celular. Manubrio external. ¿Sí? Que le pongan manubrio external. Es la unión del extremo inferior del manubrio con el extremo superior del cuerpo. Aquí, el medio de unión es un disco de fibrocartílago que conectan las dos superficies. Y el fibrocartílago pues nada más une, conecta y se osifica. ¿De acuerdo? Entonces no requiere ligamentos ni nada. Más es el fibrocartílago y ya. Y es lo que forma al osificarse el ángulo de Lewis o ángulo external. ¿De acuerdo? En esta línea de abajo, más chiquita todavía de pilón, es la articulación sifoesternal. Es la unión de la base del apéndice sifoides con el extremo inferior del cuerpo. Y aquí, esta es una cartilaginosa secundaria porque existe
una cubierta de cartílago hialino de un lado, una cubierta de cartílago hialino del otro lado y un disco de fibrocartílago como medio de unión en esta parte del medio. Y esta desaparece rápido o se osifica rápido también, igual que la de arriba, se vuelve sinostosis y está relacionada con las arterias intercostales internas, anteriores del séptimo espacio intercostal. Las costovertebrales, primero la de la cabeza. Esta une, sinovial plana, no se les olvide. Une la cabeza de la costilla con dos vértebras. Sus superficies articulares. Por parte de la cabeza de la costilla tenemos dos carillas articulares, una superior y una inferior. ¿Sí? Por parte de las vértebras tenemos dos escotaduras costales, una inferior aquí, y una superior aquí. La carilla costal superior de la costilla se une a la escotadura inferior de la vértebra, ¿sí? Y la carilla costal inferior de la costilla se une a la escotadura superior de la vértebra, ¿sí? Superior con inferior, inferior con superior, ¿de acuerdo? Estas estructuras están unidas por una cápsula articular. La cápsula articular es lo que forma estos ligamentos blancos aquí. Como este es un corte, pues en realidad la cápsula no va nada más arriba y abajo, sino que va todo alrededor, ¿sí? Y está formada las cápsulas articulares por dos partes, una membrana sinovial que cubre todo el interior donde hay cartílago hialino y una membrana fibrosa que es como el ligamento que los une, o ligamento articular, ¿sí? Aquí la membrana sinovial está dividida en dos partes. Esto es porque de la cresta de la cabeza de la costilla se extiende un ligamento que es el ligamento intraarticular al disco intervertebral. Entonces la cavidad articular se divide en dos, una cavidad pequeñita para las superficies de arriba y una cavidad pequeñita para las superficies de abajo. Entonces son dos cavidades, dos membranas sinoviales, ¿sí? Y dos espacios con líquido sinovial, ¿de acuerdo? Como ligamentos de refuerzo tenemos a este que es el ligamento radiado, se extiende desde la cara anterior del cuello de las costillas a las vértebras y discos intervertebrales. El segundo es el interarticular, que va de la cresta de la costilla al disco intervertebral de las vértebras. Y el tercero es el de acá atrás, se llama costo vertebral posterior, se ve también aquí esto de la cara posterior del cuello de la costilla a la cara posterior del cuerpo de las vértebras y disco intervertebral. Va a salir volando el ojo. Inervado y irrigado por el paquete intercostal y produce movimientos de deslizamiento. La costotransversa, que también es sinovial plana, esta va a participar para formarse la carilla articular en el tubérculo de la costilla, cubierto de cartílago hialino. Y por parte de la vértebra, la fosita costal de la apófisis transversa, también cubierto de cartílago hialino. Sus medios de unión es la cápsula articular y otra vez, como les dije, tiene dos partes. Membrana sinovial que cubre el interior y produce líquido y membrana fibrosa alrededor que los une. Esta cápsula articular está reforzada por tres ligamentos. Este es el ligamento costotransverso lateral, va de la parte rugosa en el tubérculo de la costilla al vértice de la apófisis transversa. Y luego este, que va del cuello de la costilla a la apófisis transversa en su unión con la lámina y al pedículo de la vértebra. Se divide en dos porciones, cervicolaminar y cervicomeniscal. Y el tercero es el costotransverso superior, que va del borde superior del cuello de la costilla al borde inferior de la apófisis transversa, pero de la vértebra que está por arriba. ¿Ya ven?
movimientos de deslizamiento, igual que la otra. Ambas articulaciones, los movimientos de deslizamiento los utilizan para que la costilla pueda subir y bajar durante los movimientos de ampliación y amplexación del tórax, que producen que las costillas suban y bajen y se vayan hacia atrás durante la respiración. ¿Sí? Las esternocostales son sinoviales planas y estas unen el extremo anterior del cartílago costal a la escotadura costal del esternón. Participan pues un cartílago y la escotadura. En el caso de las escotaduras del esternón van a tener forma de un triángulo o una V con dos facetas, una superior y luego un surco y una inferior. Y así están estas. 6 de ellas son así. La primera no, la primera es plana. ¿Sí? El cartílago va a estar formando la misma estructura que la cabeza de las costillas. Tienen forma de cuña, excepción del primero, que es plano. Y entonces en el cartílago, el segundo tiene forma de cuña con dos carillas, tercero igual, cuarto igual, quinto igual, sexto igual y séptimo igual. ¿Sí? Como medios de unión tienen una cápsula articular, dividida también en membrana sinovial por dentro para formar el líquido y membrana fibrosa por fuera para dar la unión. Y alrededor de esta cápsula articular tenemos a los ligamentos radiados anterior y posterior. ¿Qué son estos? Van de la cara anterior, el anterior va de la cara anterior del cartílago a la cara anterior del esternón y el posterior va de la cara posterior del cartílago a la cara posterior del esternón. ¿Sí? Y tenemos otro ligamento que va adentro, que es el intraarticular, igual que en las costillas. En el caso de la séptima, un detalle especial para esta es que este tiene un ligamento propio que rellena el espacio infraesternal o ángulo sifocostal. Este se llama ligamento costosifoideo, este que está aquí. Detalles particulares para esta: la articulación, aunque es sinovial en la primera, en la sexta y en la séptima, no tienen cavidad articular, por lo tanto no tienen líquido sinovial. Y al no tener líquido sinovial, estas pueden osificarse más rápida y más fácilmente y volverse sinostosas. La primera casi siempre se osifica. ¿Sí? Ahora, la esternoclavicular es la unión de la escotadura external con el extremo medial de la clavícula. Esta es sinovial en silla de montar. Sus superficies articulares son el extremo medial de la clavícula con una carilla cóncavo-convexa y la escotadura external con una carilla convexo-cóncava para formar una articulación sinovial de silla de montar. ¿Sí? Cápsula articular y ligamentos de refuerzo como medios de unión. Esternoclaviculares anterior y posterior y el interclavicular aquí. ¿Sí? La articulación costocondral es la unión de la costilla con el cartílago y esta es una articulación cartilaginosa. Su medio de unión es tejido fibroso, fibrocartílago, que conecta extremo con extremo y ya, no tienen cavidad. Y la intercondral es esta, pero no se ve completa ahí, entonces déjenme la cambiar. La intercondral es la unión del borde superior de la 10ª costilla al borde inferior de la 9ª por tejido fibroso. Y luego el borde superior de la 9ª con el borde inferior de la 8ª por tejido fibroso. Y el borde superior de la 8ª con el borde inferior de la 7ª por tejido fibroso. Y en conjunto toda esa unión va a formar el borde costal o arco costal. ¿Sí? Y pues esa es la parte que corresponde a huesos. ¿Sí? Vamos a la parte de los musculitos. Los ligamentos también van Las articulaciones se pueden preguntar, al menos las más grandes, pues todas son por tejido fibroso, nada más las de atrás no. Todo eso van a ser para el cuarto.
llevamos 20 minutos de clase y ya se les hizo Pero lo de ayer. 1 hora 20 minutos. una hora. No. Empecé a la media hoy. Contando ayer. Ah, bueno, 1 hora de ayer y 20 minutos de. Sí, 1 hora y 20 minutos de clase ya se les está haciendo mucho. Ni que fuera la práctica de neuro que nos aventamos semana y media. Y pudieron con ella. Sí, espérame, no por embriología, porque si no, hasta modelado. Ahora, los músculos de la pared torácica. En la pared torácica, sí, de forma estricta, los músculos se dividen en anteriores, posteriores e inferiores. ¿Sí? Pero los posteriores de Achole, ¿por qué? Porque son trapecio, dorsal ancho, romboides, angular, cerrado. Y ya los vieron en la 2, 3 y 4 de fundamentos y en la 1 de neuro. Sí, Y los otros ya los vimos. y nosotros estamos viendo doble. Ajá, que ahora vimos doble. O sea, ya. De hecho, hasta saqué 8. La pared anterolateral, pues ahí sí, ya la hemos visto, pero no tan seguido, que incluye cerrato anterior, pectoral mayor, pectoral menor, subclavio. Sí se vieron en la 2, en la 3 y en la 4 de fundamentos, pero no los vimos en neuro. Ya los vimos. Ya los voy a empezar. Ya los vimos. Ya regresaron. Y los intrínsecos de la pared anterolateral incluyen intercostal externo, intercostal interno, intercostal íntimo, esos no los hemos visto, pero están bien fáciles. Elevadores de las costillas y subcostales los vimos en dorso. Transverso del tórax tampoco lo hemos visto, pero también está fácil. Y el diafragma, que forma la pared inferior. ¿Sí? Doctora, los secundarios no podemos omitir esa parte de fundamentos. No, pues es que ella es para que se la sepan bien. Ahora sí, a 2 veces. Dijo el doctor Rosales de machete. Claro. Así dice. Pero no se lo sabe de machete. Más o menos. Ya, más o menos me se puede nombrar. Por trauma. Por trauma. Sí, no, de las formas de aprender es por trauma o porque te Uno esperaría que fuera porque les gustó, pero es por trauma. Es por trauma. No, vienen recuerdos de la vida. Y piensa que las cosas que trauma no se gustan. A mí sí me gustaba. se llama síndrome de no sé qué de Estocolmo. Pues es que si fuera una persona se podría decir de Estocolmo, pero si no es una persona, ¿Me puede bajar un Eres el colmo. A prevención. Ay, ya. a ver, ¿sí? Ahora, repasamos poquito nada más los pectorales porque ya los han visto varias veces. Demasiado. No de las que me gustaría. Pectoral mayor, en la pared anterolateral, tiene una porción clavicular que se inserta en el tercio interno o mitad interna del borde anterior y cara superior de la clavícula. Una porción externa que se inserta en el borde lateral del esternón y cartílagos costales. Y una porción abdominal que se inserta en la vaina o aponeurosis del recto mayor del abdomen. Su inserción lateral va en el borde anterior del canal bicipital. Es anteversor del brazo y es inervado por pectoral medial y lateral. Sencillísimo. ¿Sí? Debajo de él está pectoral menor, que es este. Este músculo va a ser su inserción medial en la cara externa de las costillas 3, 4 y 5 y su inserción lateral en el borde anterior de la apófisis coracoides, inervado por pectoral medial. Y la acción de estos dos músculos para efectos de tórax es jalar las costillas o elevar las costillas, son músculos respiradores, ¿sí? O respiratorios. Músculo subclavio no sirve para nada en tórax, pero pues es parte del grupo, ni modo. ¿Sí? El subclavio se inserta en la cara superior de la primera costilla y primer cartílago costal y se dirige al canal subclavio en la cara inferior de la costilla. Inervado por nervio del subclavio y su función es descender la clavícula, o sea que no le ayuda nada en tórax. ¿Sí?
Y el músculo serrato mayor o serrato anterior va a ser estos sus fascículos. Su inserción anterior es en la cara externa de las primeras 9 costillas, ¿sí? Y su inserción posterior sería en el labio anterior del borde espinal del omóplato. Versión resumida, porque si ya queremos una versión larga, pues sería cara superior de la primera costilla, fascículo superior. Borde lateral de la primera costilla y superolateral de la segunda costilla, fascículo medio. Y cara externa de las costillas 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, al fascículo inferior. No importa la persona. Mejor resumir. La que quieran es correcta, pero ahí. Es inervado por el nervio del serrato anterior y su acción es dar estabilidad a la escápula a través de la articulación escapulotorácica, que es una cisarcosis, y va a generar rotación de la escápula que lo permite para hacer movimientos en la escápula hacia arriba y hacia abajo y mover el hombro. ¿Sí? Auxiliar también en la respiración, pero cuando hacemos inspiración forzada, para aumentar los diámetros de las palas de la respiración. ¿Sí? Esos son los que ya hemos visto, los intrínsecos que no hemos visto. Tenemos a los músculos intercostales. Los músculos intercostales No, Bris, por favor, no me hagas eso. ¿Sí, bonita? No. Es que hizo, Es que agarré aire porque no. se te fue la tuya. Los músculos intercostales van a ir del borde inferior de una costilla al borde superior de otra costilla. Entonces la única diferencia es que el intercostal externo, que es el que tiene el número 4, se inserta en el labio externo del borde inferior de una costilla y va al labio externo del borde superior de otra costilla. ¿Sí? Así está su inserción. ¿Qué es lo difícil con los músculos intercostales? Pues la parte difícil con los intercostales es saber qué tanto cubren en el espacio intercostal. ¿Por qué? Porque no cubren todo el espacio. Van a quedarse en solo segmentos. El intercostal externo, por ejemplo, inicia en la parte de atrás donde está la articulación costotransversa, pero no llega hasta adelante, se queda aquí, en el ángulo condrocostal o la unión del cartílago costal con la costilla. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que para acá adelante no tenemos intercostal externo. ¿Sí? El intercostal medio. Bueno, intercostal interno en medio en los demás libros. ¿Por qué? Porque está externo y luego sigue otro y luego sigue otro. Y el que queda en medio es el interno. ¿Sí? ¿De acuerdo? El intercostal interno o medio se inserta en el intersticio del canal costal de la costilla de arriba y en el intersticio del borde superior de la costilla que está abajo. ¿Sí? Este musculito tampoco cubre todo el espacio del canal costal. Inicia en la parte posterior, este es del 5, a nivel de la línea axilar posterior y termina adelante, sí, hasta el borde esternal. ¿Sí? ¿Qué hay que considerar? Que en la parte de atrás no tenemos intercostal medio. La línea axilar posterior es el borde posterior de su axila, entonces desde la parte de atrás de su axila hasta las vértebras no hay intercostal medio. ¿Sí? ¿Vale? Y el intercostal interno o íntimo es el que cubre por dentro el canal costal y este se inserta en el labio interno del canal costal de la costilla de arriba
y al labio interno del borde superior de la costilla de abajo. ¿Sí? Y este, pues es el más chiquito que está aquí. Va a extenderse desde el ángulo posterior de las costillas hasta 5 o 6 centímetros antes de llegar al borde del esternón. ¿Sí? O sea que del íntimo no tenemos ni atrás ni adelante. ¿De acuerdo? ¿Sí? Importante solo en la parte de sus relaciones. ¿Sí? Ahora, ¿por qué en la parte de sus relaciones? Porque resulta que están relacionados con el paquete vasculonervioso intercostal. Y este paquete, pues en el caso de el cuerpo de la costilla, ¿se acuerdan que tiene extremo posterior, extremo anterior y cuerpo, no? A nivel del cuerpo están los 3 músculos. Y entonces a nivel del cuerpo, el paquete está ubicado entre el íntimo y el interno. En la parte de atrás, donde solamente está el externo, el paquete está ubicado entre el externo y la fascia endotorácica. En la parte del borde posterior de la axila, donde teníamos externo e iniciaba el medio, pues el paquete va a ubicarse entre el externo y el medio. ¿Sí? ¿Sale? Triangular del esternón. El triangular del esternón es un músculo que está ubicado por dentro de la caja torácica y en la cara posterior del esternón. Este musculito va a insertarse sobre la cara posterior del cuerpo y apéndices hipoides del esternón medialmente o su inserción interna, y lateralmente va a ir a la cara posterior de los cartílagos 2, 3, 4, 5 y 6. Es inervado por nervios intercostales y su acción es jalar los extremos anteriores de las costillas y los cartílagos hacia el centro para acercar las costillas y reducir el diámetro del tórax. También participa en la respiración. ¿Ok? Y luego sigue el diafragma. Es el último musculito de la pared torácica. Y entonces, pues este sí está más larguito, así que por favor respiren. Y leen. Ahorita no las veo. ¿Cuáles son esas? Ay, algo debe de haber bello en esta vida. Dormir. Dormir y comer. El primer Mi sueño de 2 horas. Soñé que dormía 8. Cada 15 minutos soñaba que pasaba una hora. Cada 15 minutos dormí la persona se pasaba una hora. Ay, fue horrible. Estás bueno. El músculo diafragma separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Tenemos aquí el músculo diafragma. Este forma un tabique transversal o un músculo transversal que deja abajo todas las vísceras abdominales y arriba todas las vísceras torácicas. ¿Sí? Forma una cúpula sobre la superficie y va a hacer que el orificio inferior del tórax pues no sea el límite inferior para el tórax, sino que se mete dentro del orificio y forma su cúpula para desplazar vísceras torácicas hacia arriba y dejarle un espacio a las vísceras abdominales dentro de la jaula torácica. ¿Okay? Es por eso que, por ejemplo, el hígadito tiene una cubierta de las costillas. Los riñones atrás están cubiertos a la mitad por las costillas. El estómago, la mitad está cubierta por las costillas y protegidos por estas. ¿Sí? Esta cúpula no es una cúpula perfecta, o sea que no está lo redondito de la cúpula bien al 100%. Está deprimido en el centro o está sumido en el centro a causa del corazón.
El peso del corazón cuando descansa sobre el músculo diafragma pues hace que se apachurre. Y la cúpula pues queda dividido en dos cerritos nada más, ya no una cúpula. A esos cerritos se les llama hemidiafragma. Esta es la cúpula del hemidiafragma derecho y está en relación con la base del pulmón derecho. Esta es la cúpula del hemidiafragma izquierdo y está en relación con la base del pulmón izquierdo. Por debajo, las cúpulas se vuelven fosas y se llaman fosa subdiafragmática. La fosa subdiafragmática derecha se relaciona con el hígado y la fosa subdiafragmática izquierda con el estómago y el vaso. ¿Sí? O subfrénica también. Diafragma también se puede, o bueno, todo lo que tenga que ver con diafragmático puede llamarse frénico. ¿Cómo? Frénica. Subdiafragmática y subfrénica es lo mismo. ¿De acuerdo? En la descripción del diafragma, el diafragma está constituido de dos porciones. Una porción central, que se llama centro frénico o espejo de Van Helmont, es un tendón central. Y por conceptos básicos, ¿para qué sirven los tendones? Para unir. ¿Qué? Para unir huesos. ¿Eh? Músculo con hueso. El tendón es el tejido propio que se encarga de conectar, unir o insertar los músculos. Entonces, si ese es un tendón central, ahí se inserta el músculo diafragma. ¿Sí? Ya nada más les falta la otra parte de la inserción. La inserción o el resto de la inserción se da por la porción periférica del diafragma. La porción periférica es toda la porción muscular, esta de aquí. ¿Sí? Y esta porción muscular va a estar dividida en tres partes de acuerdo a los huesos donde se inserta. Si se inserta en el esternón se llama porción esternal. Si se inserta en las vértebras se llama porción vertebral o lumbar. Y si se inserta en las costillas se llama porción costal. ¿Sí? ¿Vale? En el caso del centro frénico o espejo de Van Helmont, este va a tener una forma de trébol de 3 hojas o corazoncito. Se ve más como un corazón que como un trébol de 3 hojas. Pero pues sus 3 hojas son un lóbulo anterior o foliolo anterior, un lóbulo izquierdo o foliolo izquierdo y un lóbulo derecho o foliolo derecho. ¿Sí? El lóbulo anterior es el más pequeño. El lóbulo derecho es el más largo, flaco y tiene el orificio de la vena cava inferior en su base. Y el lóbulo izquierdo es el más gordito. ¿Sí? Cada lóbulo está separado por una escotadura. Esta es la escotadura izquierda, es como a manera de un arquito. Esta está entre el lóbulo anterior y el lóbulo izquierdo. Esta es la escotadura derecha, es otro arquito. Y está entre el lóbulo anterior y el lóbulo derecho. Y esta, que es la que tiene más forma de escotadura, es la escotadura posterior. Está entre el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo. ¿Sí? La estructura anatómica de este tendón va a dar origen a los 3 lóbulos y al orificio. ¿Cuál es la estructura interna? Bueno, está constituido por 2 cintillas de tendón. Una que se llama cintilla semicircular inferior o arqueada y otra que es cintilla semicircular superior u oblicua. La arqueada es la que está en color azul, esta, o verde acá. Se extiende desde el lóbulo izquierdo hacia el lóbulo derecho, izquierdo hacia derecho, pasando hacia adelante del orificio de la vena cava inferior. Y la oblicua o posterior es esta, va del lóbulo derecho al lóbulo anterior, pasando por detrás del orificio de la vena cava inferior. ¿Ok? Esta estructura en 2 cintillas hace que cuando los arcos pasan por un lado y por el otro, mismos arcos delimiten el orificio de la vena cava inferior. ¿Ok? Y de ahí partan todas las fibras o se originen todas las fibras que van a dar inserción
al tendón. ¿Sí? ¿Cuáles? Pues todas las porciones. La inserción de la porción costal va al tendón, lumbar al tendón, esternal va al tendón. ¿Y dónde se insertan? Primero, la porción vertebral o lumbar. Esta está formada por dos superficies o dos partes. ¿Qué dos partes? Pues una interna que se inserta gracias a los pilares del diafragma, que sería toda esta parte de aquí. En esta otra imagen es esto. Todo eso. Y una externa que se inserta gracias al arco del psoas, que es todo esto, en color rojo. ¿Sí? Esto es interno y externo. La inserción interna primero está dada gracias a dos pilares, el pilar derecho y el pilar izquierdo. El pilar derecho es el más grande y es esto, todo esto. Se inserta en la cara anterior de los cuerpos de L1, L2, L3 y discos intervertebrales adyacentes. El pilar izquierdo es el más pequeñito y se inserta aquí en L2 y discos intervertebrales adyacentes. ¿Sí? De ahí sus fibras van al centro frénico, donde se insertan en la escotadura posterior del centro frénico. Y ojo, en la imagen es bidimensional, nomás se ve para arriba. Pero acuérdense que su diafragma es horizontal o transversal. Entonces viene de las vértebras que están atrás y tiene que ir al centro. Entonces hace esto. ¿Sí? Y de L1, L2, L3 se separa para ir a la parte posterior del centro frénico. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y cuando se separa, va a dar lugar a la formación de estas estructuras. ¿Cuáles? El pilar izquierdo, primero, izquierdo, va hacia arriba, se separa y forma el ligamento, la parte de aquí, para que las fibras puedan ir a la escotadura posterior del centro frénico y un grupo de fibras cruzadas hacia el lado derecho. En el caso del pilar derecho, que es el del otro lado, las fibras hacen lo mismo, forman un ligamento aquí para que las fibras puedan ir cruzadas hacia el lado izquierdo y directas a la escotadura posterior del centro frénico. Todo termina ahí en la escotadura posterior del centro frénico. ¿Ok? Pero al dar lugar a ese cruce de fibras, va a formar dos orificios. En la porción tendinosa, donde se juntan los ligamentitos, forman el ligamento arqueado medio y forman el orificio de la aorta. Y en la parte del músculo, donde se cruzan las fibras, forman el orificio esofágico. ¿Sí? La parte lateral, para que se pueda insertar, va a formar un ligamento que va de la cara lateral del L1 a la apófisis transversa del L1, y ese se llama ligamento arqueado medial o arco del psoas, y a partir de ahí salen todas las fibras al borde posterior de los lóbulos, el lado derecho al lóbulo derecho y el lado izquierdo al lóbulo izquierdo, y son estas. Este es el arco del psoas, se llama así porque debajo pasa el músculo psoas, y este es el borde del lóbulo. La inserción costal se realiza en las costillas y va a ir en la cara interna de las 6 últimas costillas por medio de digitaciones. ¿Esto qué quiere decir? En versión fácil, de aquí salen fibras aquí, y luego de aquí salen fibras aquí, y de aquí salen fibras aquí, y de aquí salen fibras acá, y también aquí, y también acá, a todas las costillas. ¿De acuerdo? Un detalle importante con la porción costal es que donde se da la unión de la porción costal con la lumbar hay un espacio que no tiene fibras, y donde se da la unión de la costal con la esternal tampoco tienen fibras, y estos forman pared frágil, o sea, una zona que no tiene músculos y que se puede vencer fácilmente y formar hernias. ¿Ok? ¿Vale? Y estos van a ser como reemplazados por tejido.
En el caso de la parte anterior, el tejido que lo reemplaza es tejido graso, que rellena el espacio o intersticio diafragmático anterior entre las fibras costales y las fibras externales. El posterior ahorita les digo. La porción external, que es la última porción del musculito, esta se inserta en la cara posterior del apéndice sifoides y son estas fibras, van de aquí al lóbulo anterior del centro frénico. ¿Ok? Y en la parte posterior, pues como el espacio es más grande, en lugar de rellenar con tejido graso, se forma este otro ligamento. Este es el ligamento arqueado lateral. Conecta la apófisis transversa del L1 con la costilla 2. Es este, transversa del L1, costilla 2. Y de aquí el tejido va a dar origen a este grupo de fibras que van a rellenar el hiato diafragmático posterior. ¿Sí? A nivel del diafragma se forman 3 ligamentos pues para poder formar las fibras que van hacia arriba. El ligamento arqueado medio, que es el que forma los pilares del diafragma. El ligamento arqueado medial o arco del psoas, que va de L1 a transversa de L1. Y el ligamento arqueado lateral, que va de transversa de L1 a costilla 2. ¿Sí? Al ligamento arqueado lateral también se le conoce como arco del cuadrado lumbar o ligamento cimbrado, porque debajo de él pasa este músculo que es el cuadrado lumbar. Así como al arqueado medial, que se le llama arco del psoas porque abajo va el músculo psoas. ¿Sí? Entonces son 3 ligamentos: medio, medial, lateral. ¿Sí? Ahí terminan sus inserciones. Y como el músculo diafragma tiene hoyitos, pues se tienen que describir los hoyitos. ¿Qué se le tiene que describir? ¿Cómo se llama? ¿Qué pasa? ¿Dónde se localizan? ¿Y qué nivel vertebral tiene? Y en los que se ponen sus límites, pues límites. ¿Sí? Entonces, tenemos 3 orificios principales: aórtico, esofágico y vena cava inferior. Y 3 accesorios que van entre el pilar y el arco del psoas, aquí donde se ve esta sombra. Y estos son para la vena ácigos, el simpático y los nervios esplácnicos. Un detalle importante aquí es que los orificios para la vena ácido, simpático y esplácnicos suelen ser inconstantes. O sea que a veces están y a veces no están. Pero cuando están, pues llevan ese contenido. Y cuando no están, su contenido va a ir al orificio de la aorta. Pero de que pasan, pasan. ¿Sí? Vamos a ver primero el orificio de la vena cava inferior. El orificio de la vena cava inferior es este. Está localizado en el centro frénico del diafragma. Y voy a hacer una pregunta. ¿Hay alguno que lee pro? Sí. Hay que hacer una corrección. ¿Sí? En el pro les dice que está ubicado en la unión del foliolo derecho con el foliolo anterior. Tienen que dejarlo en la base del foliolo derecho o base del lóbulo derecho. ¿Ok? ¿Vale? Aquí está. Base del lóbulo derecho del centro frénico. ¿Sí? Está a la derecha de la línea media. Está constituido de las cintillas semicirculares, tanto la oblicua como la arqueada. Y su contenido contiene al ramo abdominal del nervio frénico y vena cava inferior. Pero la vena cava inferior pasa y el nervio está ahí. ¿Sí? Es por efecto de términos de palabras. ¿Qué entienden por pasa? Va de arriba para abajo o de un lado para el otro, ¿no? Vena cava inferior pasa, viene de abajo, cruza por el hoyito y va al corazón. Y el nervio frénico, el ramo abdominal del nervio frénico que está contenido ahí se mantiene, no va a cruzar, solo llega al orificio para inervar al centro frénico. ¿Ok? ¿Vale? Su nivel vertebral es el borde inferior del T8. Ay, Bruno. El orificio aórtico es este. En este orificio, los
límites son los pilares del diafragma a los lados, ligamento arqueado medio hacia adelante y cuerpos vertebrales atrás. ¿Sí? Por este va a pasar la aorta abdominal, el conducto torácico y a veces ácido simpático y esplácnico. ¿Cuándo es a veces? Cuando no están los otros hoyos. ¿Sí? ¿Vale? Su nivel vertebral es T12 y está ubicado exactamente en la línea media del cuerpo. Es fibroso. Es un ligamento que va, o más bien es un orificio que va a estar limitado por ligamentos, por lo tanto no es distensivo. ¿Sí? Y el orificio esofágico, este orificio esofágico está delimitado por la porción carnosa de los pilares del diafragma. Es muscular. Se localiza detrás de la escotadura posterior del centro frénico y está ligeramente desplazado hacia la izquierda de la línea media. Por aquí pasa el esófago. Pero además del esófago, todavía no me encastro con embrión, ¿verdad? Pasan los nervios vagos. Tenemos vago derecho y vago izquierdo. Pero cuando vean intestino primitivo y que vean que el estomaguito tiene que girar 90 grados en sentido de las manecillas del reloj, pues el vago derecho se va para atrás y el izquierdo para adelante. Entonces, cuando cruzan en este orificio, pasa el esófago con el vago derecho atrás y el vago izquierdo adelante. Y también la arteria gástrica izquierda o coronaria estomática. ¿De acuerdo? Vago es lo mismo que neumogástrico. ¿Sí? Su nivel vertebral es T10. ¿De acuerdo? Y los orificios accesorios. El del gran simpático está ubicado entre los pilares y el arco del psoas y contiene la cadena ganglionar simpática y los nervios esplácnicos mayor y menor que pasan por ahí. Y el de la ácigos también está ubicado en el tejido de los pilares del diafragma. En el caso del lado derecho es para la vena ácigos mayor y en el lado izquierdo para la ácigos menor. Y cuando el orificio de arriba no está presente, pues este va a contener a los nervios esplácnicos mayor y menor. Y si no está ninguno, todo pasa por el de la aorta. ¿Sí? Este cuadro del FRO está bien para la descripción de hoyitos, nada más hay que corregir esto, que no es aquí, es en la base del lóbulo derecho. El cuadrito está en el FRO, miren, créditos al FRO. ¿Vale? Lo único que quiero que corrijan es esto y esto. Aquí este 8 nada más y aquí es base del lóbulo derecho. ¿De acuerdo? Aquí también incluso vienen los ligamentos arqueados medial y medio. La inervación es el nervio frénico. El nervio frénico se origina acá arriba en el plexo cervical. Nace del núcleo del frénico que está entre los segmentos C3 y C5 y luego sale como ramos del plexo cervical profundo y luego va a pasar entre los músculos escalenos y luego entre arteria y vena subclava, después entra en el orificio superior del tórax y pasa a los lados del corazón hasta que llega al diafragma. Aquí se divide en ramo abdominal, ramo lateral para inervar al músculo diafragma. De manera agregada están los intercostales, ¿sí? Pero el principal es el nervio frénico. La irrigación se llaman arterias frénicas o diafragmáticas. Las de arriba se llaman frénicas superiores, que son todas estas. Ramas de la pericardiofrénica, que es hija de la torácica interna. Las de abajo se llaman frénicas inferiores o diafragmáticas inferiores. Ramas de la aorta abdominal. Y de forma agregada las intercostales. ¿Sí? Venas son homónimas, frénicas superiores y frénicas inferiores. Y la función es un músculo respiratorio. Cuando se contrae, la cúpula desciende apachurrando las vísceras y aumentando el diámetro vertical del tórax. Pero al apachurrar las vísceras, pues estas hacen que se desplace la pared de las costillas
ampliando el diámetro transversal en la parte inferior. De manera auxiliar es un músculo compresor visceral. ¿Por qué? Porque al disminuir la cúpula va a apachurrar estómago, hígado y luego sobre el intestino delgado y grueso y esto sobre las vísceras pélvicas. Y al hacer eso, puede hacer que se vacíen las vísceras huecas. ¿Como cuáles? Si se apachurra el estómago, el contenido del estómago se desplaza hacia donde pueda. Si el píloro está abierto, pues al píloro y intestino delgado. Y si no, provoca vómito. O bueno, ayuda con el vómito para poder vaciar contenido estomacal. Si hay contenido en intestino grueso, al apachurrarlo, pues ayuda al vaciamiento intestinal, defecación. Si hay contenido en la vejiga, pues apachurra la vejiga y hay vaciamiento de la vejiga, micción. ¿Sí? Y si hay contenido en el útero, durante el trabajo de parto, ayuda en el trabajo de parto. ¿De acuerdo? Todo lo que sea comprimir vísceras para sacar algo es efecto del diafragma. Y esta es la forma en la que se ve cuando se contrae, la forma en la que las costillas se amplían de abajo. Y así es como se ve relajado. ¿De acuerdo? Y para finalizar con la parte de la pared torácica, tenemos los vasos y nervios del tórax. Están formados por el paquete intercostal, vena intercostal, arteria intercostal, nervio intercostal. Eso es lo fácil, lo difícil es saber de dónde vienen. Las arterias intercostales tenemos de dos tipos. Arterias intercostales anteriores, que son estas. Estas vienen en el primer y segundo espacio de la arteria intercostal suprema, rama de la subclavia. Del tercero, cuarto, quinto y sexto espacio, las intercostales anteriores, estas vienen de esta arteria que se llama torácica interna o mamaria interna. Séptimo, octavo y noveno espacio van a ser de la musculofrénica y las inferiores de la epigástrica superior. Las intercostales posteriores, que son estas, son las más grandes y las más ramificadas. Estas. La del primer y segundo espacio también vienen de la intercostal suprema. Y la de tercero, cuarto, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, todas las demás, vienen de la aorta abdominal. ¿Sí? Estas arterias intercostales dan ramos perforantes mamarios, ramos perforantes cutáneos, ramos colaterales a los músculos intercostales. Irrigan todo. ¿Sí? Además de las intercostales, el tórax es irrigado por estas tres. Esta es la torácica superior de la subclavia, esta es la torácica de la acromiotorácica y esta es la torácica lateral de la axilar. Irrigan la pared lateral del tórax para ayudarle con la irrigación de la glándula mamaria, la parte lateral. Las venas son homónimas. Entonces tenemos venas intercostales anteriores, que son estas. Drenan a la vena torácica interna. Y tenemos venas intercostales posteriores. La del primer y segundo espacio drenan a la vena subclavia. Y del espacio 3 para abajo drenan al sistema de la vena ácidos. Las derechas, que son todas estas, van a drenar a la vena ácidos de forma directa 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Y 4 y 3 por un tronco común para poder alcanzar. Las del lado izquierdo, 12, 11, 10, 9, 8 y 7, van a drenar a esta que se llama ácigos menor o hemiácigos. Y luego la hemiácigos drena a la ácigos. Y 3, 4, 5 y 6 van a drenar a esta que se llama hemiácigos accesoria. Y luego de aquí a la vena ácigos. O sea que en resumen, todas van a la vena ácigos. ¿Sí? ¿Vale? ¿Y ácidos tiene como significa algo especial o nada más si lo pusieron? No, nada más así lo pusieron. Los linfáticos todos van a drenar al conducto torácico. Y los nervios intercostales todos salen de la rama anterior del nervio raquídeo. Nervio raquídeo del ramo posterior, ramo meningio, ramo comunicante y ramo anterior.
y el ramo anterior pues es el que forma el nervio intercostal. ¿Sí? Como cultura general, ven estos gangliecitos conectados aquí, ¿verdad? Esta es la cadena ganglionar simpática o gran simpático. Estos son los que pasan por el agujero del diafragma. ¿Sí? No es un nervio, es una cadena de ganglios conectados. ¿De acuerdo? En el caso de los nervios, como los nervios aquí siguen el espacio intercostal, los dermatomas y miotomas son como cinturones a los lados. Empiezan acá arriba en manubrio external en T2 y terminan en apéndices hipoides T10 o T10, T11. ¿Sí? Y pues eso es para entrar así. ¿Bien? A ver. Para su práctica nos falta glándula mamaria, pero como los veo muy distraídos y no se concentran, le vamos a dejar aquí. El martes de la práctica les explico rápidamente glándula mamaria ahí. ¿Les parece? Y ahora tengo problema. El miércoles es festivo.